Bajo el manto de la noche zaragozana, la Basílica del Pilar deja de ser un monumento para convertirse en un enigma de piedra. ¿Sabías que sus muros ocultan una profecía que marca el fin de la Iglesia en el año 2041? En este segundo capítulo de Ruta Misteriosa, desvelaremos la ciencia oculta de la Edad Media, el misterio de las bombas que no explotaron y la verdad detrás de uno de los milagros más famosos de la cristiandad, el milagro de Calanda. Bienvenidos a un viaje donde la historia y el misterio se funden en la oscuridad. La guía nos dice que para que no olvidáramos ese origen, los constructores del siglo XVIII rescataron un tesoro de la antigua iglesia románica hoy desaparecida, su tímpano original. Incrustado aquí, funciona como un documento del siglo XII grabado en piedra. ¿Por qué conservar un fragmento del pasado, cuando todo lo demás fue reformado? Porque en él está el mensaje. En su centro, el crismón. La representación de Cristo a través de la décima y la P, escoltado por el Alfa y el Omega, recordándonos el principio y el fin de todas las cosas. El relieve revela una cosmogonía fascinante. Vemos la evolución de la rosa hexapétala, que en el mundo románico simbolizaba al Sol, la Luna, a Dios y a la Virgen. Pero hay más, pequeñas esferas que representan a Júpiter y Saturno. Contrario al mito de una Edad Media sumida en la ignorancia, aquí hay ciencia. El hombre medieval estudiaba el cielo, sabían que estos gigantes celestes eran masivos y actuaban como escudos para la Tierra, desviando meteoritos que de otro modo habrían impedido la vida. Ciencia y fe unidas en un solo sillar. El arte religioso de esta época rompe con los mitos de la ignorancia medieval. Al observar las representaciones de la Virgen en el trono, vemos al niño Jesús sosteniendo en su mano un objeto circular. A veces parece una pera, otras una manzana o un orbe, pero su significado es profundo. Es la representación de la tierra y la bóveda celeste. Lejos de creer en una tierra plana, el hombre medieval ya tallaba en piedra su convicción de que el mundo era esférico. Este conocimiento no era solo astronómico, sino profético. A través de cálculos matemáticos basados en el movimiento de Júpiter y Saturno, se buscaba descifrar el destino de la humanidad. Este espiral que se ve aquí guarda una fecha inquietante, el año 2041. Según estos cálculos medievales, ese será el año en que la institución de la Iglesia desaparecerá, aunque la fe continúe su camino. No son enseñanzas oficiales. Son interpretaciones. Intentos de descifrar lo que quizá nunca quiso ser descifrado.
La guía nos sigue contando que existe otra fecha muy diferente que aparecerá en el Palacio de la Aljaferia aún más lejana, el año 2492, marcado como el momento del juicio final y la segunda llegada de Cristo. Una fecha que los reyes católicos utilizaron como poderosa propaganda política. Al conquistar Granada en 1492, se aseguraron de que la victoria ocurriera exactamente un milenio antes del fin del mundo calculado, buscando que la historia de la península cerrara en una cifra redonda y divina. No es enseñanza oficial. Son interpretaciones. Intentos de descifrar lo que quizá nunca quiso ser descifrado. Y así, bajo el tímpano románico, entre símbolos y piedra tallada, termina nuestra primera parada. Pero Zaragoza no guarda solo mensajes esculpidos. También guarda historias que cruzaron fronteras. Nuestra siguiente parada nos lleva a unos de los hechos más sorprendentes documentados en Aragón: el milagro de las bombas y el milagro de Calanda. La guerra no fue ajena a este lugar. En el verano de 1936, apenas unas semanas después del estallido de la Guerra Civil Española, Zaragoza quedó en zona sublevada. Sin embargo, la ciudad fue objetivo de ataques aéreos por parte de la aviación republicana. En la madrugada del 3 de agosto de 1936, un avión Breguet 19 lanzó varias bombas sobre la ciudad. 4 de ellas cayeron en el entorno de la Basílica del Pilar y en las inmediaciones del río Ebro. 2 impactaron directamente en el templo. Una de esas bombas atravesó el techo y cayó junto a la Santa Capilla. Otra quedó incrustada en el pavimento. Hoy, una cruz en el suelo recuerda el lugar exacto del impacto. Lo sorprendente fue que ninguna de las 4 bombas explotó. En plena guerra, en un edificio de enorme valor simbólico y religioso, el hecho fue interpretado inmediatamente por muchos como un milagro. La noticia se extendió rápidamente por la ciudad y más allá. Sin embargo, aunque el fervor popular lo calificó como intervención divina, el Vaticano nunca lo reconoció oficialmente como milagro. Con el paso del tiempo, los historiadores y expertos en armamento ofrecieron una explicación más técnica. Las bombas fueron lanzadas a muy baja altura. Para que una bomba de aviación detone, la espoleta necesita vueltas generadas por el flujo de aire durante la caída. Si el lanzamiento se produce demasiado bajo, ese mecanismo no llega a activarse. Y sin activación, no hay explosión. Así, entre la fe y la mecánica, el suceso quedó suspendido en una frontera difícil de separar. Las piedras hablan. Los símbolos susurran. Pero hay momentos en la historia en los que el misterio no se esculpe en piedra. Se vive. Nuestro siguiente misterio nos lleva lejos de los símbolos y nos acerca a un hecho que marcó Aragón para siempre. Un suceso documentado, investigado, firmado. Un hecho que muchos en su tiempo no supieron cómo explicar: el milagro de Calanda. ...3 de agosto de 1637 siglo XVII, un mozo de Calanda llamado Miguel Pellicer sufrió un grave accidente en Valencia cuando un carro atropelló su pierna, causándole una fractura abierta y severa. La guía sigue explicando que al llegar a Zaragoza, la infección era tan avanzada que los médicos no tuvieron otra opción que amputar el miembro. Luego la pierna fue enterrada en una caja en el cementerio local. Así se respetaba la tradición cristiana que preparaba el cuerpo, incluso por partes, para la resurrección al final de los tiempos. La guía nos cuenta que durante años, Pellicer sobrevivió mendigando las puertas de la pequeña iglesia medieval que ocupaba este lugar, orando diariamente a la Virgen para que le restituyera su salud. La guía detalla que, después de 3 años de rezar, en marzo de 1640, tras regresar a su casa en Calanda, Pellicer soñó una noche que la Virgen y un ángel le colocaban de nuevo su pierna amputada.
Al despertar, para asombro de su familia, Pellicer tenía de nuevo su miembro intacto. La noticia del prodigio corrió como la pólvora, cambiando no solo su vida, sino el destino de toda una ciudad. En continuación, la guía nos advierte sobre el peso de la investigación histórica y arqueológica que hoy arroja dudas sobre este prodigio. La guía menciona un estudio exhaustivo, apadrinado por figuras como José Luis Corral y Javier Sierra, que sugiere que el milagro pudo ser una astuta maniobra de propaganda para potenciar un culto que, en aquel entonces, era residual. La guía nos revela datos forenses inquietantes. El análisis del esqueleto de Pellicer muestra que la fractura nunca implicó una pérdida de la pierna, sino que sanó de forma natural, aunque defectuosa, dejando un callo óseo y una leve cojera de 5 milímetros. La guía concluye con una reflexión poderosa. Sea el milagro un hecho divino o un engaño histórico, su impacto en Zaragoza es innegable. Sin el fervor masivo de los peregrinos que atrajo esta historia, la pequeña nave medieval jamás se habría derribado para levantar esta colosal basílica. La guía afirma que, gracias a Pellicer, la ciudad rompió sus callejuelas para abrir esta inmensa plaza, cambiando para siempre el corazón y la fisonomía de Zaragoza. Y con esta última conclusión nos dirigimos en la última parada de esta segunda ruta. El historiador explica que, al observar las cúpulas, el pilar nos revela sus conexiones más insospechadas. Nos cuenta que el uso de tejas amarillas, azules, blancas y verdes en estas estructuras es un homenaje del siglo XVIII a la cultura mudéjar medieval. Los misterios que esconden los muros externos de las cúpulas, donde se puede apreciar un patrón de líneas, algunas enteras y otras partidas, que se repite rítmicamente. Dice la guía que existe la creencia de que este diseño responde a un patrón numérico de origen taoísta u oriental, el cual podría estar vinculado también al número de cúpulas, capillas y las dimensiones del templo. El taoísmo o daoísmo es una religión no teísta, tradición filosófica y espiritual de origen chino la cual enfatiza vivir en armonía con el Tao. Según nos relata la guía, esta influencia no es casual, ya que en el siglo XVIII el taoísmo comenzó a llegar a Occidente a través de los jesuitas, quienes viajaban constantemente a China para realizar labores de conversión y regresaban con nuevas perspectivas artísticas y filosóficas. El narrador afirma que este intercambio cultural dejó huellas sutiles en la arquitectura de la época, fusionando mundos aparentemente irreconciliables en la piedra de Zaragoza. Para dar peso a esta conexión, el cronista menciona la existencia de obras históricas traídas de China en esa época, como un Cristo crucificado con rasgos marcadamente orientales, ojos rasgados, bigotillo y sonriente, que se conserva en el Castillo de Javier. El Castillo de Javier está situado en una loma de la localidad española de Javier, en Navarra. Su construcción se remonta al siglo X. En este castillo nació y vivió San Francisco Javier, hijo de los señores de Javier, y de aquí tomó el nombre con el que se le conocería como misionero. Es lugar de peregrinación, especialmente a principios de marzo, en las llamadas Javieradas. El historiador sigue explicando que, al igual que existen las vírgenes morenas, en Oriente se pintaron vírgenes y niños con rasgos chinos, fruto de esta ida y venida de influencias. Finalmente, la guía aclara que, aunque en América existen edificios del siglo XVIII con influencia taoísta documentada, aún es necesario buscar más pruebas para afirmarlo al 100% en el caso del pilar. No obstante, nos dice que la sola posibilidad de que esta gran basílica albergue secretos del lejano Oriente resulta fascinante para cualquier investigador. Zaragoza es una ciudad de historia, pero también de misterios. Entre sus calles antiguas, sus templos y sus piedras centenarias, se esconden relatos que han atravesado siglos. Esta ha sido solo una parte del camino, porque todavía quedan lugares donde el pasado sigue susurrando. Muy pronto, continuaremos el recorrido, con nuevos enigmas, nuevas historias y nuevas paradas. La ruta misteriosa continúa. Nos vemos en la ruta número 3. Gracias.